Señores estudiantes, sean bienvenidos a esta clase asincrónica la cual vamos a ver el tema de elasticidad. Pero, ¿qué significa este concepto de elasticidad que utilizamos mucho en economía, pero que es un indicador que puede ser aplicado a cualquier carrera? Para ello, empecemos con una noticia. Salió hace poco en el periódico que las sequías y heladas aumentan los precios de los productos agrícolas en los mercados, ¿no? Eso tiene lógica porque cuando hay una sequía, ¿cierto? Si nosotros aquí lo vemos desde el punto de vista de la oferta y la demanda, si este es el punto inicial, este de aquí es el punto inicial, voy a poner aquí el marcador, ¿sí? Vamos a ponerlo de este color. Si vemos aquí, este es el punto inicial, el equilibrio inicial. Una sequía lo que hace es disminuir la producción. Por tanto, la sequía representa un shock de oferta que hace que mi oferta se desplace de esta oferta inicial a una nueva oferta. Por tanto, ante una misma demanda, vemos que disminuye la cantidad demandada porque ahora los precios son mayores. Estos precios están reflejando la escasez. Sí, entonces la pregunta que nos hacemos es, ok, muy bien, disminuyó la demanda, pero ¿qué tanto disminuye la demanda en relación al aumento del precio? ¿Es menor esa disminución de la demanda en relación al aumento del precio? Es decir, vamos a preguntarnos cuál es la sensibilidad en cuánto cambió esa cantidad demandada porque ahora cambió el precio. Para esto, vamos a suponer que inicialmente la cantidad demandada de estos productos agrícolas, que como ustedes saben son productos de primera necesidad, siempre necesitamos en nuestra mesa el arroz, el verde, y tomemos como ejemplo el verde. Supongamos que antes de que hubiera este problema de sequía, se producían unos 10.000 kilos de verde a un precio de $1. Pero ahora con la sequía, como se está produciendo menos verde porque no hay riego, por muchos factores, ¿no?, que están afectando la producción, ahora pues el precio aumentó a $4 y la cantidad demandada cae a 8.000. Entonces, como vemos, en este caso, la cantidad demandada que antes era 10.000 y ahora es 8.000, se redujo en 10.000 kilos de verde, mientras que el precio aumentó en $3. La pregunta es, como vemos aquí, tenemos kilos y tenemos precio. eh, eh, Al verlo así en valores absolutos, no nos está diciendo mucho. En cambio, si comenzamos a hablar peras con peras, manzanas con manzanas, porque aquí cantidad son peras, precios son manzanas, por decir que no son comparables directamente, para ver en este caso qué tan sensible fue la disminución de la cantidad demandada de verde, si realmente la gente disminuyó mucho más o en relación al precio o menos en relación al precio, vamos a ver este concepto de elasticidad. La elasticidad lo que nos va a decir es en cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada, en este caso porque estamos analizando la demanda, cuando cambia un factor que a ella la determina, que a ella la afecta, como es en este caso el precio. De esa manera, si calculamos la variación porcentual de la cantidad demandada, sabemos que la variación porcentual de cualquier indicador es la cantidad nueva menos la cantidad anterior sobre la cantidad anterior. Es decir, la variación de la cantidad sobre la cantidad base del año anterior, ¿sí? Y de esta manera sacamos la variación porcentual. Por tanto, restamos la cantidad nueva, ¿cuál es de demanda? 8.000, ¿no es cierto? Mientras que antes se demandaba 10.000. Dividido para la base, que es la cantidad que originalmente se demandaba, que es 10.000. Por tanto, vemos que en este caso la demanda ha caído un 20%. Es decir, como ahora demandamos 2.000 kilos menos, esos 2.000 kilos de los 10.000 que antes demandábamos representa un 20% menos de la demanda. A su vez, sacamos el aumento porcentual del precio. Y el aumento porcentual es la diferencia de precios sobre la base inicial de precios. Es decir, el nuevo precio es 4, el precio anterior era 1 sobre el precio base que es del año que iniciamos, que es el shock inicial, el equilibrio inicial.
Por tanto, si sacamos la variación porcentual 4 menos 1 dividido para 1 por 100, los precios aumentaron en un 300%. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto el hecho de que los precios aumenten, la cantidad demandada disminuye, la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio. Es decir, mientras los precios aumentan en un 300%, la cantidad demandada disminuyó, sí, pero apenas en un 20%. Si nosotros sacamos el valor, es decir, dividimos 20 para 300, esto nos va a dar un valor de 0,067, que si le ponemos aquí, nos imaginamos el valor de 1, nos quiere decir que por cada incremento del 1% del precio del verde, la cantidad demandada baja en menos del 1%, ¿sí? Es decir, en un 0,067%. ¿Esto qué nos quiere decir, chicos? Que las personas, al menos en el Ecuador, somos poco sensibles ante el cambio del precio en el verde, porque así suba, nosotros vamos a demandar menos, pero tampoco tan significativamente. ¿Por qué? Porque el verde para el ecuatoriano y particularmente para el guayaquileño es un bien de primera necesidad, ¿sí? A nadie le falta el bolón de verde en los desayunos, el tigrillo, el sango y así múltiples platos que nosotros podemos comer con este noble alimento, ¿sí? Eso es la elasticidad. Nos muestra en cuanto varía porcentualmente una variable cuando varía porcentualmente otra variable que la determina. Y cuando esa elasticidad toma valores mayores que uno, esto quiere decir que la variación porcentual de esta cantidad, en este caso de la cantidad demandada, ¿no es cierto?, fue mayor que la variación porcentual en el precio y por tanto somos sensibles porque esto varió mucho más que esto. En cambio, si es, en este caso, está entre 0 y 1, es decir, esta elasticidad es menor a 1 y mayor a 0, por ejemplo, 0,5 o como vimos aquí 0,067, quiere decir que esta variación porcentual fue menor que la variación porcentual del precio y por tanto somos poco sensibles ante cambios en el precio. Y así, la elasticidad nos indica el cambio porcentual en una variable producto del incremento en el cambio porcentual en otra. Cuando analizamos la elasticidad precio de la demanda, vemos aquí la variación porcentual de la cantidad demandada cuando varió porcentualmente el precio. Y por ley de la demanda, en valor absoluto, esta elasticidad, chicos, es negativa. ¿Por qué? Porque siempre que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada, pero en algunos productos, esa cantidad demandada en términos porcentuales va a ser muchísimo más baja que otros productos. Por ejemplo, si a nosotros nos suben significativamente el precio del agua, probablemente ahorremos agua, pero tampoco tan significativamente, porque habrá un momento en que ya no podemos ahorrar más agua porque la necesitamos para alimentarnos, la necesitamos para asearnos, para hacer nuestras actividades diarias y por tanto, esta caída de la demanda del agua en términos porcentuales es menor que la caída del precio. ¿Por qué? Porque nosotros en ese sentido somos poco sensibles ante cambios en el precio. Muy bien, y ahí tenemos el primer concepto de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Ahora, en nuestra carrera, ¿qué elasticidades podemos calcular? Porque la elasticidad no es un concepto, como dije en un principio, único a la carrera de economía. Es un indicador de sensibilidad, ¿sí? De qué tan sensible es una variable ante otra que la determina. Veamos aquí, por ejemplo, en turismo, muchos de ustedes que estudian turismo, ¿sí? Y veamos este em, artículo que dice, el turismo en Ecuador afronta una crisis debido al temor en seguridad. Muy bien, pero ¿cómo cuantificamos esa crisis? ¿Cómo decimos qué tanto afecta, en este caso, la inseguridad al turismo? Decimos que la afecta, sí, pero ¿qué tanto? Para darle ya
valores y poder ustedes como futuros licenciados en turismo, los que estudian en turismo, gestionar, es importante medir, porque lo que no se mide no se gestiona. Por tanto, alguno de ustedes puede decir, ok, vamos a calcular qué tan sensible son nuestros turistas a la inseguridad. Ok, pero ¿cómo medimos entonces el turismo? Lo podemos medir, en este caso, como el número de turistas extranjeros que visitan al Ecuador en un año. ¿Cuál es la variable que está afectando ese número? La inseguridad. Pero, ok, ¿cómo medimos inseguridad? Bueno, la podemos medir a través del número de homicidios en un año. Por tanto, si decimos que en el 2024, estos por si acaso son valores inventados, ¿sí? Pero ustedes pueden investigar y ver cuáles son esos valores. Si decimos que los turistas extranjeros en un año, específicamente si comparamos de un año a otro, del 2023 al 2024, decimos que en el 2023 hubieron 200.000 turistas y en el 2024 hubieron 100.000. Esto quiere decir que la cantidad de turistas se redujo en 100.000 turistas. Ahora, el número de homicidios en el 2023 fue de 2.025, mientras que en el 2024 fue de 3.000, es decir, aumentó. Aumenta el número de homicidios, ¿no es cierto? Disminuye, en este caso, el número de turistas. Pero las cifras de por sí, decirme, mira, es que aumentaron los homicidios en 500 homicidios y disminuyó el turismo en 100.000 turistas, en sí no me dice mucho. Yo quiero saber qué tanto afecta esta variable en términos porcentuales para poder comparar peras con manzanas, ¿no es cierto? Porque una cosa son turistas, otra cosa son número de homicidios. Por tanto, vamos a calcular la elasticidad. En este caso, la variable afectada es la son los turistas, y la variable que la afecta, X, vendría a ser el número de homicidios. Por tanto, veamos cómo calculamos esa elasticidad. La vamos a calcular como la variación porcentual de el número de turistas sobre la variación porcentual del número de homicidios. Si sacamos esa variación porcentual, recordemos cómo la sacamos. La nueva cifra, que es 100.000, menos la cifra anterior, que es 200.000, sobre la base, que es 200.000, porque yo quiero saber, ok, de los 200.000 ahora, ¿qué porcentaje nos visitan menos? Y resulta que de los 200.000, ahora recibimos un 100% menos de esos 200.000. Un 100% menos son 100.000 turistas. En homicidios, restamos el número actual de homicidios menos el anterior, dividido para el número de homicidios que teníamos en el 2023, y por tanto vemos que se ha incrementado en un 20% el número de homicidios, o sea, han aumentado de los 2.500, han aumentado en un 20%, es decir, ya no tenemos 2.500, sino que tenemos 3.000. Si sacamos en este caso la elasticidad, vamos a dividir esa variación, ese cambio porcentual, esa reducción porcentual del número de turistas sobre el incremento porcentual del número de homicidios y nos sale 5. Que si le ponemos aquí imaginariamente el 1, podríamos decir que por cada incremento del 1% en la tasa de homicidios o en los homicidios, el turismo se reduce en un 5%. Es decir, el porcentaje de turistas que se reduce por cada incremento del 1% de los homicidios es mucho mayor. Es decir, los turistas son muy sensibles ante la inseguridad. Es decir, este valor en valor absoluto es mayor que 1. Y ustedes dirán, pero ¿por qué será que los turistas son tan sensibles ante la inseguridad? Porque probablemente ellos tengan otros destinos a donde ir. Probablemente ellos puedan ir a Perú, que en teoría es un país un poco más seguro. Pueden ir a otros países como Chile, como Argentina, ¿no es cierto? Como la misma Colombia, en donde han trabajado muy duro en turismo, en lo que se refiere a a la seguridad. Y de esa manera vemos que el turismo internacional es muy sensible ante la inseguridad en Ecuador. Es decir, el porcentaje de turistas que deja de venir al Ecuador es mucho mayor que el incremento de la tasa de homicidios. Entonces, ahí ya le podemos poner como un nombre y apellido a esto, y en ese sentido ya podemos tomar acciones. Es decir, podemos plantearnos metas. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero reducir
ese porcentaje de reacción de turistas que dejan de venir al Ecuador por incremento de la tasa de homicidios, ¿sí? Entonces, chicos, la elasticidad no es otra cosa más que una medida de cómo reacciona una variable cuando la afecta otra variable, ¿sí? En ese sentido, nosotros ya aterrizándolo nuevamente a economía y específicamente a lo que es la demanda, porque luego vamos a analizar a la oferta, porque como sabemos, tanto a la demanda como a la oferta la afectan un conjunto de variables. En este caso, vamos a ver qué determinantes pueden afectar a la elasticidad precio de la demanda, es decir, en este caso es la variación porcentual de la cantidad demandada cuando varía porcentualmente el precio. Entonces, ¿qué factores pueden afectar a esta elasticidad precio de la demanda? Bueno, un factor son las posibilidades de sustitución. ¿Por qué? Porque si hubieran muchos bienes que puedan sustituir el bien que estamos estudiando, un aumento del precio de ese bien se reduciría se traduciría en una reducción muy grande de la cantidad demandada. En el caso de verde, vimos que el verde como tal es poco sensible ante cambios en el precio. La cantidad demandada baja, pero muy poco. ¿Y esto por qué? Porque para los ecuatorianos y particularmente para los guayaquileños, el verde tiene sustitutos, pero no tiene muchos sustitutos cercanos. O sea, ¿cómo nos comemos un bolón de verde y lo vamos a sustituir con un bolón de papa? O sea, eso como que no cuadra, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cuando hay pocas posibilidades de sustitución, la elasticidad es baja porque la cantidad demandada disminuye, pero en una proporción menor a la que le aumenta el precio, ¿sí? En cambio, cuando hay muchas posibilidades de sustitución, la elasticidad es alta porque yo puedo reemplazar ese producto con otros y por tanto mi cantidad demandada disminuye significativamente, ¿sí? De esta forma, si es que para el verde, para nosotros hubieran muchos sustitutos, en buena hora, ¿no es cierto? Si aumenta mucho el precio del verde, esta cantidad del verde caería significativamente porque tendríamos otros sustitutos, pero no es esa la realidad. Sí, entonces podríamos pensar en bienes, ¿no? Con poca sustitución como el agua, con poca sustitución como ciertos alimentos que forman parte de nuestra cultura, en comparación a otros bienes que tienen una alta sustitución, ¿sí? Muy bien. Ahora, también esto depende, este tipo de bienes pueden ser bienes necesarios o bienes de lujo, ¿cierto? Los bienes necesarios definitivamente tienen en términos absolutos una elasticidad baja. Sí, es decir, esta elasticidad en valor absoluto es menor a 1 y mayor a 0. ¿Por qué? Porque la variación porcentual de la cantidad demandada es baja en relación al cambio en el precio. Sin embargo, cuando tenemos bienes de lujo, en cambio, la elasticidad aquí, chicos, es alta. ¿Por qué? Porque pensemos en un bien de lujo. Por ejemplo, viajes a Miami de vacaciones por parte de una familia. Entonces, tenemos aquí variación porcentual, ¿no es cierto?, de los viajes a Miami sobre el precio, sobre la variación porcentual de algo que los determine, como por ejemplo el precio de los pasajes. Si los pasajes aumentan significativamente, ¿cierto? Es muy probable que esto baje significativamente y probablemente baje a cero. O sea, se reduja significativamente la cantidad de viajes a Miami. ¿Por qué? Porque al ser un bien de lujo, yo puedo también tener otras opciones que me permitan a mí, en este caso, viajar y que sean más barato, ¿sí? Entonces, los bienes de lujo generalmente tienen una elasticidad precio de la demanda bastante alta. Sí, el tiempo también podríamos considerar que el tiempo en este caso es un determinante de la demanda, ¿no es cierto? Así tenemos una elasticidad precio de la demanda en el corto y en el largo plazo y pensemos en la gasolina. En este caso podemos pensar aquí el consumo de gasolina, donde vamos a poner aquí que Y es la gasolina y X es el precio de la gasolina, ¿cierto? Por tanto, si estamos en el corto plazo, y aquí tenemos la elasticidad,
variación porcentual, en este caso de la cantidad de gasolina demandada cuando cambia porcentualmente el precio. Entonces, pensemos, si estamos en el corto plazo, ¿qué quiere decir en el corto plazo? Hoy día, ¿sí? Hoy día, un mes, 2 meses, no más. Si dicen vamos a eliminar los subsidios a la gasolina, entonces el precio de la gasolina va a aumentar. Pero en este caso, la cantidad demandada de gasolina tal vez va a bajar. Pensemos, el precio de la gasolina aumenta en un 20%, pero en este caso la cantidad de gasolina demandada disminuye en apenas en un 10%. Es decir, aquí tenemos un medio o 0,5. Es decir, que por cada incremento de 1% en la gasolina, el precio de la gasolina, la cantidad demandada de gasolina baja apenas en un 0,5%. O si el precio de la gasolina, ¿no es cierto?, aumenta en un 10%, la cantidad demandada de gasolina baja en un 5%. Es decir, la proporción de la demanda que disminuye es menor a la proporción del incremento en el precio. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto por qué se debe? ¿No es cierto? Porque en el corto plazo, es decir, ahora, yo igual tengo que ponerle gasolina al carro, ¿no es cierto? Claro, tal vez disminuya los viajes, pero no tengo inmediatamente con qué reemplazar a la gasolina. En cambio, si hablamos de aquí a un año, es decir, en el largo plazo, probablemente esa elasticidad precio de la gasolina ya no sea de un 0,5, sino que ahora sea mayor de aquí a un año. Puede ser que el precio de la gasolina se incrementó en un 20% y ahora la demanda disminuyó en un 40%. Es decir, -2. ¿Qué quiere decir? Que si la gasolina se incrementa en un 1%, el precio, la cantidad demandada cae un 2%. Si se incrementa la gasolina en un 10%, la cantidad demandada cae al doble. Porque en el largo plazo, en este caso, soy más sensible ante cambios en el precio, porque yo ya tengo alternativas para poder reemplazar a la gasolina. Seguramente yo dije, muy bien, voy a cambiar mi carro ya no va a ser un carro a gasolina, sino que va a ser un carro eléctrico, o simplemente ya me adapté a coger bus porque ya me conozco las rutas que me llevan hasta la Politécnica y de esa manera más o menos un mes, 2 meses, 6 meses estuve viendo bien cuál es la mejor ruta, la más segura, entonces ya no voy a demandar tanta gasolina porque no voy a utilizar el carro. De esta forma, chicos, en el largo plazo, la elasticidad precio de la demanda es más alta porque ya tengo más sustitutos para poder reemplazar a la gasolina, pero en el corto plazo soy menos sensible ante el precio de la gasolina porque todavía estoy viendo con qué reemplazo a la gasolina, ¿sí? De esta manera, hay muchos factores que explican por qué ante el aumento del precio de un bien, yo soy poco sensible o muy sensible en el cambio de dicho precio. Y esta elasticidad, chicos, que nosotros hemos visto hasta ahorita, es como le hemos calculado como tal, se conoce como elasticidad punto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros calculamos la elasticidad de un punto a otro y de otro punto a otro? El valor de la elasticidad puede ser diferente y es por ese motivo que hay una nueva medida que se conoce como elasticidad calculada a través del método del punto medio. Veamos aquí este caso. Aquí, veamos aquí esta figura. Como ustedes observan, yo tengo aquí estos dos puntos, del punto A al punto B. Si yo me muevo del punto A al punto B, quiere decir que el precio bajó de 18 a 16 y por tanto la cantidad demandada bajó de 600, subió de 600 a 800. Por tanto, chicos, si calculamos esta elasticidad, la voy a calcular acá. Recuerden que es la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. La calculamos entonces, variación porcentual de la cantidad demandada. El nuevo precio, cuando me muevo del punto A al punto B, es de 16, el precio anterior es de 18 y el precio anterior, lo ponemos sobre el precio para saber sobre el precio anterior cuánto cambió, es 18 y perdón, aquí esto de aquí, me disculpan, es variación de la cantidad demandada. Bueno, chicos, en vivo no hay nada igual. Déjenme borrar aquí.
Vamos a borrar aquí. Muy bien, variación de la cantidad demandada. Aquí está. No me quiere borrar. Bueno, no me quiere borrar. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces aquí tenemos, ¿no? La variación porcentual de la cantidad demandada, ¿no? En este caso va a ser, la nueva cantidad, ¿cuánto es? 800. La cantidad anterior, 600, porque aumentó, porque bajó el precio, ¿no? Sobre la cantidad anterior, que es 600, aquí tenemos la variación porcentual, lo multiplicamos por 100, dividido para la variación porcentual del precio. Ahí sí, ¿cuánto es la variación porcentual del precio? Porque esto es lo que determina la cantidad. El precio bajó de 18 a 16, por tanto aquí tengo 16, porque este es el nuevo precio, menos 18 sobre el precio base, que es 18. Si sacamos esto de aquí porcentualmente, esto nos va a dar 33%. Ustedes háganlo en casa. Y si sacamos aquí el porcentaje, esto nos va a dar, en lo que se refiere a la cantidad 33 y en lo que se refiere al precio, nos va a dar el 11%. Por tanto, si dividimos 33 para 11%, nos va a dar 3. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada incremento del precio en un 1%, la cantidad demandada cae en un 3%. O sea, es bastante sensible en ese segmento, ¿ya? Ok, chicos, pero si ahora lo hacemos al revés y yo digo quiero calcular la elasticidad del punto B al punto A. En este caso, si es que yo la quiero calcular, en este caso vamos a tener aquí, lo voy a calcular por aquí, esta elasticidad, ¿a qué va a ser igual? A la variación porcentual de la cantidad demandada. Como estamos del punto B al punto A, quiere decir que la nueva cantidad, ¿cuánto es? 600 menos 800, ¿no es cierto? Y sobre 800, que era la cantidad anterior, porque del punto B al punto A está aumentando el precio. Sobre la variación porcentual del precio. En este caso, el precio nuevo, ¿cuánto es? 18 menos 16, que es el precio anterior, sobre la base, que es 16. Aquí, en cambio, nos va a salir valores diferentes, ¿sí? En este caso, nos va a salir aquí 0,25. De todas maneras, ustedes confírmenlo sobre, en este caso, 0,125. Por tanto, aquí la elasticidad nos va a salir de -2, ¿sí? Como vemos, el valor que nos sale aquí es diferente del valor que nos sale acá, ¿cierto? Entonces, como que vemos ahí que, bueno, ¿con cuál me quedo? Porque finalmente es del punto A al punto B o del punto B al punto A. O sea, estamos hablando del mismo tramo. Entonces, chicos, para evitar este inconveniente es que utilizamos el método del punto medio. Ok, ¿en qué consiste ese método del punto medio? Veamos. Ya, ahí sí me borró. Sí, ¿en qué consiste este método del punto medio? Consiste en que voy a hacer lo mismo, sí, pero esta variación porcentual, en lugar de dividirla para un denominador que aquí, como ustedes recuerdan, era 600, acá era 800, acá es 18, acá era 16, ¿no es cierto? Vamos a sacar el punto medio del denominador. Por tanto, veamos aquí. Si nos movemos del punto A, vamos a ver aquí, al punto B, nuevamente del punto A al punto B, tenemos en este caso la elasticidad, que es la variación porcentual de la cantidad demandada, que vendría a ser que bajó el precio, por tanto es 800 menos 600, porque aumentó, bajó el precio, pero ahora en lugar de dividirlo para 600, yo lo voy a hacer en el punto medio, es decir, 800 más 600 dividido para 2. Es decir, voy a sacar el punto medio entre estos dos, ¿sí? Y de esa manera, al calcularlo, ¿no? Vamos a, ahora, esto es con variación porcentual de la cantidad demandada, vamos con la variación porcentual del precio, nos movemos del punto A al punto B, quiere decir que el nuevo precio ahora es 16 menos 18, y en lugar de dividir para 18, que era el precio base, lo voy a dividir para el punto medio que hay aquí, es decir, voy a sumar 16 más 18 dividido para 2. Esto me va a dar a mí un valor de 2,43. Si hacemos lo mismo,
Pero ahora del punto B al punto A, ¿no es cierto? Vamos en cambio, lo voy a poner por acá, disculpen el desorden, esta elasticidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, a ver, variación porcentual de la cantidad demandada. La cantidad demandada ahora es 600, menos lo que antes se demandaba, que era 800. En lugar de 800, lo voy a dividir para el punto medio, que es 600 más 800 dividido para 2 sobre la variación porcentual del precio. Ahora vamos del punto B al punto A. El nuevo precio, ¿cuánto es? 18 menos 16 dividido para ese punto medio que es 18 más 16 dividido para 2. Como ustedes ven, chicos, el denominador aquí del punto A al punto B es el mismo denominador del punto B al punto A. Acá, en la variación porcentual del precio, el denominador es el mismo que acá. Y esto no cambia, porque aquí es menos 200, aquí fue 200, aquí es aquí es más 2, aquí es menos 2. ¿Sí ven? No cambia, lo único que cambia es el signo. Entonces, como las cantidades no cambian, la variación en la cantidad no cambia, y solamente cambia en este caso, sigue manteniéndose constante el denominador, si calculamos del punto A al punto B, vamos a tener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, esa es la elasticidad del punto medio. Muy bien. Y de esa manera nos evita la complicación. A ver, tengo estos dos valores diferentes, ¿no? Cuando me muevo del punto A al punto B, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? Y bueno, acá también tenemos esta tablita donde podemos ir trabajando, ir calculando. Yo les voy a pedir que ustedes vayan confirmando estos valores. A ver, déjenme borrar aquí. Vayan confirmando estos valores, ¿sí? Donde ustedes pueden ir calculando la elasticidad con base en el punto medio. Por ejemplo, si yo me muevo de este punto a este punto, es decir, si el precio baja de 7 a 6 y la cantidad demandada aumenta de 0 a 2, si calculo la elasticidad cuando yo me muevo del punto del precio de 7 a 6 y la cantidad aumenta de 0 a 2, si la calculo con el punto medio, la elasticidad me tiene que salir, la variación porcentual del precio de acuerdo al punto medio me tiene que salir de 15%, mientras que la variación porcentual de la cantidad demandada me tiene que salir de 200. Por tanto, 200 dividido para 15, la elasticidad es de 13. Y así puedo ir jugando con cada uno de estos valores que yo les pido que por favor ustedes en casa lo practiquen. ¿Sí? Es decir, vayan completando esta tablita. ¿Cómo calculo el ingreso total? Pues el ingreso total es simplemente precio por cantidad. Por tanto, si a este precio se venden 2 unidades, el ingreso total es de 12. Si a este precio se venden 4 unidades, el ingreso total es de 20 y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, aquí nos damos cuenta, chicos, que la curva de demanda tiene un segmento que es elástico, porque la elasticidad es mayor a 1, y un segmento unitario y un segmento inelástico, porque la elasticidad es menor a 1. Y si ustedes son bien observadores, ¿no es cierto? Nos vamos a ir dando cuenta que cuando el segmento es elástico, ¿no es cierto? eh, el ingreso va a ir cambiando, o sea, en este caso vamos a tener un ingreso positivo, pero ya cuando comenzamos a operar en segmentos inelásticos, vamos a darnos cuenta de que el ingreso va a ir decreciendo, pero eso ya lo podemos ir viendo en la próxima clase. Lo importante a anotar aquí es que la demanda tiene diferentes puntos y por tanto son la elasticidad a lo largo de la demanda no es exactamente la misma, ¿sí? Y de esta forma, chicos, y ya con esto nosotros terminamos esta clase que nos va a, digamos, a dar una introducción para lo que veamos de elasticidades. Vamos a ver que nosotros tenemos dos tipos de demanda. Una demanda infinitamente inelástica y una demanda infinitamente elástica.
De hecho, ustedes aquí lo pueden ver como que si una demanda infinitamente elástica es como una E, ¿sí? O sea, que si ustedes aquí como que lo imaginan, imagínense aquí como que poniéndole una rayita aquí encima, así, imagínense, ti, 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 es como una E. ¿Qué quiere decir una demanda infinitamente elástica? Como ustedes ven, si sacamos la pendiente, ¿no es cierto? La variación, si aumenta el precio, ¿qué es lo que sucede, no? En este caso va a haber un cambio significativo en la cantidad demandada. ¿Sí? Es decir, si sacamos aquí la pendiente de esta elasticidad, que no es otra cosa que la variación de la cantidad demandada cuando varía porcentualmente el precio, en términos de pendiente, esa pendiente tiende a infinito. ¿Qué quiere decir, chicos? Que pequeñas variaciones del precio se traducen en caídas significativas de la demanda. De esta manera, cuando nosotros tenemos una demanda infinitamente elástica, quiere decir que las personas son extremadamente sensibles ante cambios en el precio, ¿sí? Porque me cambian el precio y la caída es muy grande en la cantidad demandada. ¿Y esto a qué se debe? A que probablemente este bien tenga muchísimos sustitutos, ¿sí? Pensemos en el mercado, si uno va al mercado, en el mercado, si doña Juanita me quiere vender la zanahoria un poquito más cara, tengo a muchas doñas Juanitas que me la van a vender a un precio más barato, por tanto yo a doña Juanita no le voy a terminar demandando nada. Es decir, que finalmente la caída en la cantidad demandada es mucho más grande en relación al aumento del precio, ¿sí? Y también tenemos lo que es la demanda infinitamente inelástica. Vamos a borrar aquí esto. Y en cambio aquí es todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos una demanda infinitamente inelástica, como ustedes ven aquí, es como una I. Podemos pensarlo esto como una I. ¿Sí ven? Aquí, ¿no es cierto? Ahí tenemos una I. O sea, es infinitamente inelástica, ¿ya? Por tanto, como vemos aquí, cuando tenemos una demanda infinitamente inelástica, le podemos poner, podemos imaginarnos aquí con ponerle como un puntito, ¿no? Y ahí tenemos la I. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuánto cambie el precio, miren ustedes ahí, aumenta, de aquí a acá aumenta, de P1 a P2, pero no cambia en lo absoluto la cantidad demandada. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores somos insensibles ante cambios en el precio. Por tanto, seguramente este es un bien extremadamente necesario. Podríamos asociarlo con el agua, ¿sí? En este caso, no importa cuánto aumenten el precio del agua, la gente no va a terminar de consumir menos agua, ¿sí? Entonces, esto es una demanda infinitamente inelástica. Aumenta mucho el precio, pero no cambia la cantidad demandada. Si lo vemos así, vemos que puede aumentar mucho el precio, pero la variación de la cantidad demandada no varía, por tanto, este numerador es cero. Y ante aumentos en el precio, por ejemplo, un 100% en aumento en el precio, no cambia nada mi cantidad demandada, a la final tenemos como resultado cero. Por eso es que la elasticidad es cero, porque no importa la variación del precio, no cambia la cantidad demandada, ¿sí? Muy bien, chicos, con esto hemos terminado esta clase. He preferido hacer hasta este punto, no hacer un video extremadamente largo, porque esto de acá, para que ustedes puedan de esa manera aprenderlo, esto, revisarlo mejor, ¿no es cierto? Enfocarse bien en estos conceptos, que son los conceptos que a ustedes les va a permitir luego comprender mucho mejor los conceptos que veamos en clases. Muchísimas gracias.